existen diferentes elementos para poder medir voltajes y corrientes, que son características eléctricas de un dispositivo, ¿no? O en circuito. Lo que son los voltajes se puede medir ya sea con un voltímetro, bueno, se puede medir con dispositivos analógicos y digitales. Dentro de los analógicos y digitales para medir voltajes tenemos voltímetros electromecánicos, voltímetros digitales, osciloscopios e incluso potenciómetros. Los digitales pues ya lo conocemos, el voltímetro digital, osciloscopios digitales también. Y para medir las corrientes se utilizan amperímetros, que también está su versión analógica y su versión digital. Para hacer una medición de corriente se puede hacer mediante un amperímetro de una manera directa, pero hay algunos amperímetros que también funcionan haciendo una medición indirecta, es decir, que toman una medición de una variable física que está asociada con la que yo quiero medir, que es corriente, ¿no? Esta variable asociada a la corriente pues puede ser el mismo voltaje, como funcionan normalmente los amperímetros que ustedes conocen. Puede ser campo magnético o puede ser calor también, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hablando ya concretamente de los medidores analógicos, perdón. Lo que son los instrumentos analógicos, estos básicamente, su señal de salida, sabemos que está en función de la señal de entrada. En este caso, la señal de entrada tiene una variación continua y la señal de salida, pues también va a tener una variación continua que va de un límite inferior a un límite superior. Estos dispositivos obviamente tienen sus ventajas y desventajas contra un dispositivo digital. Sus ventajas y desventajas están listadas en la tabla que se muestra en la diapositiva, ¿no? Sus ventajas pues es el bajo costo, no requieren, en la mayoría de los casos no requieren de energía de alimentación. Eh, bueno, aquí se muestra como ventajas no tienen gran sofisticación, o sea, su complejidad es, es mínima, son muy sencillos. Y también se pueden adaptar fácilmente a diferentes tipos de escalas que sean no lineales. Sus desventajas contra su contraparte digital, pues primero es su resolución, ¿no? Tienen poca resolución. No proporcionan más de 3 cifras significativas. Tienen un gran error de paralaje. No sé si recuerdan eso, que es el error. Eh, es el error que está basado en el usuario. O sea, si un usuario hace una lectura desde un ángulo y luego desde otro ángulo, va a haber ese error de paralaje, que tiene que ver con el indicador. Además, se presentan otro tipo de errores muy graves cuando el instrumento tiene varias escalas y la rapidez de la lectura de estos instrumentos pues es baja. Son más lentos que los digitales. Eh, Uno de los mecanismos más comunes es el galvanómetro, que utiliza algo que se llama movimiento de Ars-Noval. Aquí disculpen por la pronunciación porque de verdad no sé dónde es este tipo, pero ese es uno de los instrumentos más, o los mecanismos más sencillos de implementar y los que se implementan más comúnmente. Este mecanismo se utiliza mucho en lo que son los amperímetros y voltímetros digitales, y esto es por su sensibilidad y su exactitud. En instrumentos comerciales se pueden detectar corrientes menores a 1 microampere, y en algunos instrumentos de laboratorios pues se pueden medir corrientes de 1 por 10 a la menos 13 amperes, que es muchísimo menos que 1 microampere. En la imagen se ve lo que es se ve lo que es el mecanismo del lado izquierdo, cómo está formado, que está formado básicamente por un imán, un núcleo metálico
algunos resortes, bobinas que cubren el núcleo, el núcleo metálico, perdón, y un indicador, una aguja, ¿no? Y en el lado derecho pues se ve la pantalla indicadora, se puede decir, con la escala de 0 a 15 para voltaje, por ejemplo. Es un voltímetro. En la siguiente diapositiva pues ya voy a mostrar lo que es ese mecanismo ya un poco más ampliado. Yo aquí en este caso la manera en que va a funcionar es parecido al de una bobina, por ejemplo, un motor. Yo voy a tener un núcleo metálico, un núcleo de hierro con un imán eh, permanente. Al aplicar una corriente a través de las terminales, yo induzco esa corriente y esa corriente al interactuar con lo que es mi flujo magnético se va a generar una fuerza que es perpendicular tanto a la corriente como al flujo magnético. Esa fuerza va a alinear los átomos de mi conductor y va a hacer que éste se mueva, haciendo que obviamente la aguja que está eh, pegada a mi núcleo de fierro también se mueva. Entonces, este se va a mover en proporción de la cantidad de corriente que yo le aplique a mi conductor. A continuación yo puse dos diagramas, ¿no?, de cómo interactúan esas fuerzas, la corriente, la fuerza producida por la corriente y eh, el flujo magnético y el vector del flujo magnético, ¿sí? Esto creo que por ahí lo ven en física, en mecánica, no, en mecánica no, en teoría electromagnética o electromagnetismo, no me acuerdo cuál, donde ven la ley de la mano derecha, ¿no? Cómo interactúan las fuerzas entre sí y son perpendiculares una de otra. Ahora vamos a pasar a ver el funcionamiento de un amperímetro, tal cual. Como ya lo mencioné anteriormente, eh, algunos amperímetros funcionan sensando la corriente de manera directa. Sin embargo, hay otros que determinan la corriente de manera indirecta a partir de una variable. Esa variable, ya lo mencioné también, puede ser voltaje, el campo magnético o el calor. En los de movimiento de Arzobal, perdón, se utiliza el campo magnético. Bueno, estos galvanómetros se emplean en la mayoría de los amperímetros analógicos para detectar la corriente. El error típico de este tipo de amperímetro es de aproximadamente 1% a escala completa. Esto por los errores que ya acabamos de mencionar, que es de paralaje, por ejemplo, ¿no?, o de múltiples escalas. Además de estos errores que ya mencioné, existe otro error que es introducido por la resistencia de la bobina del medidor, ¿sí? Eh, Nosotros vamos a tener una medición ideal. O sea, si yo quiero medir 50 microamperes, tengo que medir 50 microamperes y se acabó. Pero como hay una resistencia interna, como se ve en la imagen, en los diagramas, entonces va a haber un pequeño error también al momento de hacer medición gracias a esa resistencia interna. Entonces, a continuación voy a mostrar una tabla, esta tabla, que es el valor máximo de una escala que yo puedo medir, corriente, con un rango de resistencias internas. Por ejemplo, para un valor máximo de 50 microamperes, yo voy a tener un rango de resistencias de 1000 a 5000 ohms. Para 500 microamperes, voy a tener un rango de resistencias de 100 ohms a 1000 ohms. Para un miliampere, de 30 ohms a 120 ohms. Y para 10 miliamperes, de 1 ohm a 4 ohms. Con esto yo puedo calcular el error que va a introducir esas resistencias en el amperímetro, bueno, dentro de un circuito. Y vamos a ver un ejemplo. Se tiene un amperímetro de 50 microamperes que tiene una resistencia interna de 2.5 kilo ohms. Se desea medir la corriente del siguiente circuito. Obviamente nosotros vamos a colocar nuestro amperímetro en serie con mi circuito, como se muestra en la imagen.
y con esto voy a calcular el error porcentual de la medición. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Primero utilicé la ley de Ohm. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Se tiene un amperímetro de 50 microamperes que tiene una resistencia interna de 2.5 kiloohms, el amperímetro. Y se desea medir la corriente en el siguiente circuito. Mi circuito sería nada más mi voltaje, mi fuente de alimentación, y mi resistencia de 200 kiloohms. Entonces, se desea calcular el error porcentual de la medición, ya incluyendo la resistencia interna. Yo ya calculé eso previamente. Bueno, aquí tengo un pequeño error. La corriente que yo voy a medir debería de ser voltaje aplicado a mi circuito entre la resistencia del circuito, que son 200 kiloohms, no 2.5 kiloohms. Y esto sí me daría como resultado 36 microamperes. Luego, la corriente que yo mido al final, pues va a ser el voltaje aplicado al circuito entre la resistencia interna de mi amperímetro, que son 2.5 kiloohms, y la resistencia del circuito, que son 200 kiloohms. Esto me da como resultado 35.56 microamperes. Con esos dos resultados, pues ya puedo calcular yo el error relativo o porcentual, que es el error absoluto entre el valor real por 100%. O sea, 36 microamperes menos 35.56 microamperes entre 36 microamperes por el 100%, y esto me da un error de 1.23%, que es un error alto. Para hacer un amperímetro comercial tendría una buena resolución, pero iba a tener una limitante en la cantidad de corriente que yo podría medir. Para yo poder aumentar esa limitación, o sea, el límite serían 50 miliamperes. Para yo poder aumentar ese límite, pues tendría que recurrir a algún truco, ¿no? Uno de esos trucos, pues sería utilizar una resistencia shunt, o prácticamente es utilizar una resistencia en paralelo. ¿Para qué? Cuando yo coloco una resistencia en paralelo en un circuito, sabemos que parte de la corriente se va a través de esa resistencia en paralelo. Entonces, si yo sé exactamente cuánta corriente se va a desviar a través de esa resistencia, yo podría ajustar la escala para medir la corriente que yo deseo medir al final. Entonces yo puedo colocar varias resistencias en paralelo y seleccionarlas mediante un interruptor para poder seleccionar diferentes escalas. No sé si hayan visto algún amperímetro, pero funcionan, un amperímetro analógico con diferentes escalas, funcionan de esta manera, ¿no? Si tengo varias resistencias, diferentes resistencias, y las puedo seleccionar mediante un selector. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo calcular una resistencia shunt para medir una escala mayor. También ya está solucionado este ejemplo. Bueno, en este caso, como dice el ejemplo, se tiene un amperímetro de 1 miliamper que tiene una resistencia interna de 50 ohms. Y deseo convertir ese amperímetro en un amperímetro capaz de medir hasta 150 miliamperes. Entonces me piden calcular la resistencia shunt, o la que va a ir en paralelo, necesaria para yo medir esos 150 miliamperes. Primero, ¿qué es lo que hice? Utilicé la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Y la corriente a través de la resistencia en paralelo o shunt es igual a la corriente total menos la corriente que mi
amperímetro mide en ese momento. Esa corriente total, pues es la que yo desearía que midiera mi amperímetro, que son 150 miliamperes, menos 1 miliamper que mide actualmente. El total son 149 miliamperes. Entonces, la corriente que se va a desviar por esa resistencia, o se debe de desviar por esa resistencia shunt, son 149 miliamperes. Luego lo que hago es igualar los voltajes. El voltaje shunt va a ser igual al voltaje medido. ¿Por qué? Porque ambos están en paralelo. Entonces tiene que ser el mismo voltaje. Y los pongo en función de la corriente y la resistencia. Aquí fue nada más para abreviar. La S sería por shunt. Entonces, corriente shunt por la resistencia shunt me va a dar ese voltaje. Y del lado derecho de la ecuación, la corriente medida por la resistencia medida me va a dar el voltaje medido. Aquí simplemente despejo para obtener la resistencia shunt que necesito. Y esto es igual a la corriente medida actualmente, que es 1 miliampere, por la resistencia interna de mi amperímetro, que son 50 ohms, entre la corriente que yo quiero, bueno, que va a desviarse, que son 149 miliamperes, y así obtengo una resistencia shunt de 0.32 ohms, que esa es la que debería de colocar para poder hacer que mi amperímetro sea capaz de medir 150 miliamperes.